Omar García Harfuch, ya hay un poco de rumores, de hecho uno se lo preguntan a Omar, ¿no? Cuando sale en el chacaleo se lo preguntan de si quiere ser, que si ya está listo para el 2030, yo así de, hermanas, hermanos, dejen que asuma, independientemente de si quiere o no quiere, si nuestras fuentes me dicen, no, dejen que asuma, o sea, podrán querer azul celeste, pero el que quiera azul celeste que le cueste. Y el que quiera llegar al 2030 tendrá que demostrar en 2024, bueno, 2025, 26, 27, 28, 29, tendrá que demostrar de qué está hecho, tendrá que demostrarnos que es capaz. Y para eso falta. Ya hay quienes la han cantado, pero aguántense, no sean tan desesperados, hijos. El punto es ese, que entra a la Secretaría de Seguridad, es uno de los perfiles más cantados, todos sabíamos que va a ser el próximo secretario de Seguridad y vamos a escuchar lo que dijo, porque lo que conocemos que va a hacer Omar García Harfuch es el fortalecer a las policías estatales para que éstas sirvan como primeros respondientes. Recordemos que uno de los problemas que hemos tenido, el por qué no se logra resolver el problema o por qué no se logra avanzar en materia para reducir la violencia y la inseguridad, es porque el asunto sobrepasa a las policías estatales, a las municipales, por ende la sobrepasa, y tienes gobiernos que van por la vida diciendo que es culpa del gobierno federal. Hago un ejemplo y lo hemos platicado mucho. A veces en algunos gobiernos estatales, y ustedes lo sabrán en cada una de sus entidades, cuando llegan incluso los alcaldes, ¿no? Porque escuché mucho esto de los alcaldes de vamos a contratar más policías y vamos a comprar más patrullas. No todo se resuelve con más patrullas. ¿Y para qué quieres contratar más policías si los que tienes de por sí no les has invertido? A ver, cosas súper básicas, dignifiquen hagan la profesión, es más, pásenla de oficio a profesión, dignifíquenles la chamba, asegúrenlos a ellos, a sus familias. O sea, ¿quieres que sean ellos los que vayan a enfrentarse directamente a criminales, pero no los estás asegurando? Y mucho menos los aseguras a sus familias en caso que ellos lleguen a faltar. Cosas lógicas y básicas no están sobre la mesa. Vamos por más patrullas. O sea, sí son necesarias las patrullas, nadie dice que no, pero ese es un negociazo. El tema de las patrullas es el negocio de todos, porque aparte no las compran, las rentan. Rentan las patrullas y el que distribuye las patrullas se encarga de rotularlas y de cambiarles el logo. Entonces te hacen dar esta falsa sensación de seguridad cuando ves patrullas nuevas. Pero ¿de qué te sirve tener tanta fregada patrulla cuando no resuelves el problema? Porque partamos por el principio, no estás dignificando la profesión, no puedes ni siquiera considerar la profesión. Entonces, quienes entran a la policía, no entran todos, y no hablo en generalidades, pero no entran todos por vocación, entran porque pues es un sueldo seguro. Sí se llevan unas friegas y todo, pero es un sueldo seguro. En vez de que entren por la vocación de servir, por la vocación de proteger, de cuidar. Regresemos hace unos, ¿qué quieren? 50 años, ¿no? Que evidentemente yo no existía. Pero lo que me contaba mi mamá o lo que me contó mi papá es que hace años al policía se le respetaba un montón. El policía de la calle, la gente le daba un panecito, le daba un cafecito, el policía les ayudaba a veces a recoger la basura. O sea, el policía era una persona respetada, tampoco digamos todos, pero había policías queridos, policías respetados, era una figura de autoridad que se respetaba, se quería, la considerabas autoridad. Hoy no. Hoy a los policías municipales se los pasan por encima. No te inspiran autoridad. Y no porque algunos no vayan con buenas intenciones, sino que justos pagan por pecadores. Entonces, evidentemente, no pueden asumir las responsabilidades porque tampoco les estás dando lo mínimo indispensable para que lo hagan. ¿Cuántos gobiernos estatales no han comprado que es que nuevas armas y que fueron que porque las armas y trajeron una nueva municiones y no sé qué, un choro mareador? Y esos solamente los sacaron para la exhibición. Hablo, por ejemplo, del gobierno de Silvano Aureoles de Michoacán. Silvano Aureoles compró un montón de armas, ni siquiera eran las que necesitaban, pero compró un montón de armas. Las sacaron para la exhibición, para las tomas de fotos, listo, todo muy padre, muy maravilloso, y luego las guardaron. Nunca se las dieron a los oficiales. Entonces tenías oficiales sin armas y los mandabas a Aguililla
donde está el crimen organizado, los mandas a Aguililla. Evidentemente los mandas a morirse. O sea, literal, literal, los mandas a la guerra sin fusil. Esto deja de ser uno de nuestros, una frase que usamos de manera coloquial para ser literal. Los mandas a la guerra sin fusil. Y entonces, gobierno del Estado se lava las manos y le avienta la responsabilidad al gobierno federal para que ellos asuman responsabilidades. La pregunta del millón es qué pasa con ese presupuesto, porque los gobiernos estatales tienen presupuesto para seguridad. Les llega el presupuesto y tienen presupuesto. Además, aparte, hay presupuestos que vienen etiquetados del gobierno federal para seguridad. De eso, por ejemplo, se quejaron mucho porque dicen que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les quitó presupuestos etiquetados para las policías municipales y que por eso entonces no pudieron hacer nada. Pero ¿qué hacían antes con ese presupuesto? Absolutamente nada. Lo gastaban en rentar, comprar patrullas, que al final no servían, había un buen negocio y la famosa regla del diezmo, que en realidad era del 20%. Se hacían millonarios comprando, rentando patrullas, armas, que a veces no sabías ni siquiera en dónde quedaban. Veamos el caso de Tamaulipas, policías estatales y crearon la unidad de policías especiales, ¿no? Los de superseguridad, ¿no? Ya sabes, estos policías que iban vestidos de negro y demás, que estuvieron involucrados en una masacre de migrantes. O sea, y al único que cuidaban era al gobernador. Y los veías ahí con sus camionetones, así todos tipo SWAT. ¿Y a quién cuidaban? Al gobernador nada más. ¿Y el pueblo? Ah, muy bien, gracias. Aquí no, no pasa nada sufriendo. Evidentemente el reto empieza, por eso cuando escucho que la estrategia es fortalecer a las policías de las 32 entidades federativas, tiene todo el sentido del mundo. A lo paralelo, sabemos que la Guardia Nacional se va a integrar a la Sedena. Entonces va a ser un cuerpo operativo militar con responsabilidades de seguridad pública, en donde ahora sí el enlace que tienen con la seguridad pública es alguien que sabe de seguridad pública, que es Omar García Harfuch. Pongo esto como a contexto, porque no hay que olvidar de dónde venimos ni para dónde vamos. Vamos a escuchar lo que dijo Omar García Harfuch en su discurso cuando la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum lo nombra secretaria de Seguridad Ciudadana. Con su permiso, presidenta electa Claudia Sheinbaum, compañeras y compañeros del próximo gabinete, también saludamos a los medios de comunicación. Primero, agradecer mucho la confianza de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la confianza depositada en mí y en el equipo que tengo el honor de encabezar, para formar parte de este equipo tan extraordinario que bajo su liderazgo trabajará con todo el esfuerzo y compromiso para consolidar la cuarta transformación de nuestro país. Es un verdadero honor ser parte de este momento histórico donde México tendrá la primera mujer presidenta en 200 años de vida independiente. Cuenta con la legitimidad y el respaldo de más de 35 millones de votos de mexicanas y mexicanos que eligieron la esperanza por encima de una campaña que promovía el miedo. Vamos a responder a esa confianza que nos brindaron con trabajo absoluto y con resultados, por encima de cualquier interés personal. Tenemos una misión crucial, que es acompañar a nuestra futura presidenta y trabajar incansablemente para construir juntas y juntos un México más fuerte, más seguro, más justo, más próspero para todos. Trabajaremos en equipo y en coordinación absoluta con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina. La instrucción de nuestra presidenta electa es clara: el fortalecimiento de la Guardia Nacional que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, instituciones que siempre han velado por el bienestar de los mexicanos, trabajaremos incansablemente por la seguridad de nuestro país, pero también con las 32 entidades federativas, ya que la seguridad de nuestro país es una responsabilidad compartida y así la debemos de asumir todos. Trabajaremos en absoluta coordinación con los estados, con la defensa, con la marina. También fortaleceremos las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano, principalmente a través del Centro Nacional de Inteligencia, bajo la conducción de la Secretaría de Seguridad. Agradezco nuevamente a la presidenta electa por esta oportunidad de servir a mi país.
Estamos listos para asumir esta responsabilidad. Es muy grato, además, contar con el apoyo y respaldo de mis compañeras y compañeros con quien ya he tenido el honor de trabajar en otras ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está el discurso de Omar García Harfuch. Quiero rescatar un par de comentarios que son muy necesarios. Por ejemplo, dice Alfredo, de nada sirven más policías, armas y patrullas si no hay valores, ética, respeto a la ciudadanía y amor por el bien. Uf, con lo que anoté casi estoy pidiendo al Capitán América. Dice Francisco Villarreal, el tema para los policías es que les es muy difícil conseguir un financiamiento para una casa, ya que son personas de alto riesgo. A eso súmenle que ni siquiera les pagan como personas de alto riesgo. Ni siquiera. Diana, en Querétaro siguen rentando las patrullas, ¿ven? Sí. En el Estado de México son los mismos policías los que te piden cuotas. Vean esta. Discúlpeme, pero los ministeriales y policías estatales y policías ministeriales son los más corruptos, agresivos y rateros, y muchos están anexados al narco, y más sus altos mandos. Todavía no resuelven esos negocios negativos con patrullas y armas y municiones, los uniformes y las cuotas que se les exigen a los elementos policíacos. Miren, voy un poco más. Aquí en México, y lo digo de broma y sin afán de ofender, pero creo que es el ejemplo más claro. Los policías deberían de estar no solamente profesionalizados, por ejemplo, para negociar incluso un secuestro, para negociar un rescate, deberían tener la capacitación para negociar ese tipo de temas. No la tienen. Los policías les debes de dar una motivación todos los días, porque imagínate la chamba que los vas a mandar a hacer, que es lidiar con asaltantes, feminicidas, asesinos a veces, los vas a mandar, a veces son el primer contacto que tienes con incluso criminales. Hablemos, por ejemplo, de aquellos operadores con el cobro de derecho de piso, etcétera. Los mandas a hacer actividades de riesgo y no les dan los elementos, pero ni siquiera les das las atenciones. ¿Qué hay, por ejemplo, de la capacitación física? Insisto, lo digo de broma, insisto, sin ofender, pero es que es en serio. ¿Cuándo ves correr a los policías? No digo que sean todos, ¿verdad? Pero ¿cuándo ves correr a los policías? Hay policías que tú los ves y que están en muy mala condición física, pésima condición física. ¿Cómo van a perseguir a un criminal si se va corriendo? O se muere de un infarto o se rompe la rodilla. Necesitas tenerlos también trabajando en la condición física. No solamente, por ejemplo, luego nos platicaban mucho de cómo hay mucho machismo incluso en las corporaciones y cómo a las mujeres les hacen los entrenamientos más, o sea, hacen entrenamientos más rudos que a ellos. Los entrenamientos tendrían que ser igual para todos y todas, pero te deberían de tener todos los días entrenamiento físico, además deben de tener también entrenamiento mental, educación, además educación emocional, también tener una educación psicológica, atención psicológica y tener instalaciones también dignas. Pero eso es nada más lo de encimita. También necesitas, y partamos por eso, depurar las corporaciones. Tienes comandantes que son los más corruptos y llevan enraizados, híjole, y tienen un poder que pa' qué te cuento. Y luego tienen unos nombres, el comandante Cobra, el comandante Serafín, y dices, o sea, neta es tan indispensable tener un nombre así de horrible para ser comandante. O sea, es parte del cargo. Son los que más contacto tienen con los criminales a veces. O sea, necesitas depurar. Y los estados creen que lo van a hacer. No lo han hecho en años. Imagínense, y piénsenlo a largo plazo. Si al menos tuviéramos en los estados la voluntad, suponte, de las 32 entidades federativas, de 5 entidades federativas, voy menos, de 2 entidades federativas, de atender realmente las causas detrás de la mala profesionalización o del mal trabajo policíaco y que no solamente incrementaran sueldos, sino que realmente se enfocaran en lo integral y se fueran a lo municipal, ya habríamos visto un desplazamiento de las células criminales a otros lugares donde los podrías ir cooptando. Es decir, empezarías a limpiar, ya hubiéramos limpiado 2 o 3 entidades, cero violentas, para haber tenido
y estoy hablando a largo plazo. Si desde lo municipal ya hubieras atendido el tema, hubieras tenido a tus primeros respondientes seguros, asegurados, con buenos sueldos, bien capacitados, bien formados, bien entrenados, que sepan responder, que no le tengan miedo y que sepan a qué se van a enfrentar, pero que tengan todas las herramientas para hacer su chamba y además valores, ética, etcétera, que pudieran asumir ese rol de autoridad desde lo municipal, no manches. Si eso hubiéramos empezado hace 10 años, hoy ya tendríamos muchas más entidades menos violentas. El problema es que es un problema integral, porque una cosa son los policías, pero vete luego con los ministeriales. Esto incluso va va junto con pegado con la reforma judicial. Tienes a los policías que tienen que hacer una buena chamba, pero los policías de quién dependen también para hacer sus buenas chambas, quienes solicitan las órdenes de cateo, las fiscalías, los ministerios públicos. Y ahí también tienes elementos y no tienes los suficientes elementos, no tienes peritos suficientes para atender los problemas. Entonces, a veces los policías están solos. Luego tienes días que no te sueltan una orden de cateo y entonces se te va el criminal. ¿Y de quién depende solicitar en tiempo y forma? Pues de los fiscales, de los ministerios públicos. Y luego, ¿quién te entrega estas órdenes para que tú puedas entrar a catear, detener, decomisar? Los jueces. No puede solamente uno. ¿Se dan cuenta por qué es tan complejo el tema de seguridad? Porque todos están a la par, dependes uno de otro. Los policías para ciertas tareas dependen de los ministerios públicos. Los ministerios públicos para ciertas tareas dependen del Poder Judicial. Entonces, si un juez no te suelta una orden de cateo, no puedes tu fiscal o no puedes tu MP ir a dársela a los policías para que ellos vayan y ejecuten. No puedes. Y eso ha sido uno de los enormes obstáculos que hemos tenido en materia de seguridad. No avanzas porque vas una tras otra, no avanzas. Por eso tienes que hacerlo integral. Viene la reforma judicial, órale, pero también necesitamos una modificación en las fiscalías. No solamente es darles más presupuesto, es a qué le voy a dar más presupuesto. Y además tener una herramienta de control que si un fiscal termina siendo aliado del crimen organizado o no hace bien su chamba, Jeff Manero, buenas noches, tengas herramientas para sacarlo, para que tengas a alguien que sí quiera trabajar. Y luego, ¿qué haces? Tienes buenos policías para que ejecuten. Todo va de la mano, es una tras otra, tras otra. Por eso es súper indispensable que se atiendan todas. No va a ser una sola chamba de una sola persona, es una chamba completamente redonda, pues, o sea, totalmente redonda. Y a veces no se entiende, ¿no? A veces no se entiende. Acá veo, por ejemplo, dice Alex, yo tengo 1000 dudas sobre cómo se hacen peritajes, si existen criminalistas en México o investigadores. Sí existen criminalistas, al final se vuelven peritos, pero no existe la figura de detective. Entonces tienes a tus agentes investigadores, son agentes investigadores y se estancan en agentes investigadores, ¿no? Dice Rosario Montes, deben pagarles mejor a los policías. Dice Rosa, mi hijo está ahorita en Guadalajara, que se preocupó mucho porque no le contestó el teléfono y lo primero que pensó es que fueron los policías. Dice, hace mucha falta trabajo de policía de investigación y MEPES con conocimiento en derechos humanos y jueces de oralidad. Los jueces también dan las órdenes de aprehensión, es correcto. Dice que lamentable que ya seas una matraquera de Harfush Luna, dice Eduardo Rivera. ¿En qué momento, Eduardo? Yo creo que te hace falta ver toda la parte, el inicio. En este momento estoy hablando de él es el próximo secretario de seguridad, eso es un hecho. Hay cosas que cuestionarle, por supuesto que hay cosas que cuestionarle un montón y las he dicho 1000 veces. Y de hecho es una de las razones por la que a mí Omar García Harfush no me da una entrevista. Eso yo lo tengo muy claro, clarísimo porque he cuestionado a Mario. Omar no me ha querido soltar una entrevista, similar a lo de Mario Delgado, por cierto. Pero esa es una cosa y pues creo que no me equivoqué en lo que expliqué. O sí, gente chula, bella, divina y preciosa, ¿no? Dice Mariana, tienes razón, aquí en Estados Unidos muchos policías tienen un pésimo físico. Yo conocí a un oficial de Freeway, al año él hacía más de 100,000 y en el mes de diciembre recibía su bono de 10,000. Dice Ulises, a los MPs les hace falta estudio de métodos de investigación. Manuel, es que aquí en México no existe la figura de detective, pero eso no quiere decir que no haya investigadores, no vean tanto Netflix. El tema con los investigadores son los agentes investigadores. No existe la figura de detective como tal, pero es la de agente investigador. El tema con los agentes es que, miren, yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias con ir a fiscalías. Yo sí he tenido varias experiencias al ir a las fiscalías.
En las fiscalías trabajan muchos abogados, muchísimos abogados. Y no generalizo, igual ya ha sido la experiencia que solamente a mí me ha tocado, pero cuando he ido a una fiscalía a presentar una denuncia o a rendir una declaración, la gente investigadora se tarda, o sea, yo le estoy, obviamente le vas diciendo, están escribiendo, ¿no? Ellos van literalmente en mecanografía escribiendo lo que tú le estás diciendo. Y me ha tocado que tengan que corregir hasta 7 veces el documento porque tienen muy mala ortografía. Entiendo que a la primera, pues igual, pero cuando hacen la revisión lo imprimen y tienen pésima ortografía, pésima. Y miren que no me las doy de, ay, tengo la mejor ortografía de México. No, o sea, tienen pésima ortografía. En cosas muy básicas, en vez de haya, aiga, no cosas así. Que evidentemente, y no lo digo en un sentido denigrante, sino que lo digo en ese sentido, si hay algún error con un nombre, con una dirección, con un número, inmediatamente pierde todo el sentido la denuncia. Porque tú, persona, diste una dirección y si la escribieron mal, entonces ellos van a ir a buscar literalmente esa. Y si está escrita mal, pues es que fue tu culpa porque tú no revisaste que estuviera bien escrita, entonces pues viene para abajo y otra vez vuelves a empezar. Entonces, ese es un tema, ¿no? Por ejemplo, por ahí decir uno. Pero también están súper saturados de trabajo. Y no me van a dejar mentir, peritos o agentes investigadores que seguramente luego nos ven, no me van a dejar mentir. Tienen casos que tienen 10 años o 20 años y están resolviendo por prioridades, porque hay casos que reciben y los tienen congelados desde hace años. Evidentemente, para ellos lo mejor que les puede pasar es que no vayan a hacer, que no haya denuncias, porque entonces pueden ir a resolver los temas pendientes, porque si no, se les acumulan. Lo he platicado acá, anualmente las fiscalías entregan un informe. Para ellos, cuando tú no denuncias, lo toman como si no existiera delito y es un buen número, porque no hay denuncias. Denuncias igual a delitos, y eso no es cierto. Muchísima gente no va a denunciar porque sabemos que o no nos van a hacer caso o nuestro expediente va a terminar en el cajón esperando a ver cuántos años será atendido. Por experiencia propia me ha tocado ver cómo mi papá fue a denunciar, él fue víctima de un secuestro express y de un asalto en su casa y lo golpearon horrible. Y eso fue en 2012, un 2011 y otro 2012. Y me acuerdo perfecto que ya había fallecido mi papá, 2019, y me van mandando una solicitud a la fiscalía para que mi papá fuera a dar más pruebas para que pudieran atender su caso. Habían pasado 6 años. Ya habían pasado 6 años y 6 años después de que mi papá presentó la denuncia, le hicieron un requerimiento para que fuera a aportar más pruebas. Mi papá ya se había muerto. Esto nos pasa a todos. Por eso es que en la discusión de la reforma judicial, en la discusión de seguridad, no podemos sacar a las fiscalías, las tenemos que involucrar. Sí, sí hay que involucrarlas, por cierto. Aquí, y bien lo dice, los policías ministeriales fungen como detectives. Lo que está mal es la coordinación y parámetros de las actividades policiales. Gracias a Francisco que también nos hace ese comentario. Entonces, sí quería como hacer esa precisión porque por supuesto que es necesario entender para dónde vamos, cuáles son los retos, al menos pues desde este lado, ¿no?